Vamos inmediatamente a comenzar con este estudio, a ver qué se ha orado. Tenemos, hermano, segunda de Pedro 1:19. Es importante recordar, resaltar, siempre que estudiamos estas cosas. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como una antorcha que alumbra en el lugar oscuro. Estoy leyendo segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 19. Tenemos también la palabra profética más segura, porque hay mucha profecía, Nostradamus, el otro, Malaquías, una cantidad de gente que se lanza a predecir las cosas que están ocurriendo hoy y lo que va a ocurrir en el futuro. Entonces, lo más seguro de toda la profecía es lo que está revelado aquí en la Biblia, la cual hacéis bien en estar atentos, como esta noche, que el Espíritu Santo nos dé esa capacidad de estar atentos, como una antorcha que alumbra en lugar oscuro, la profecía, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en nuestros corazones, como un símbolo de Cristo, no las precisas interpretaciones que se dan. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios, como el santo hombre de Dios que estamos estudiando sus escritos, sus revelaciones, Daniel, hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. ¿Por el Espíritu qué? Santo. Es importante esa relación con el Espíritu Santo. En el libro de San Juan, en el capítulo 16, brevemente, versículo 13, San Juan 16, 13, dice: pero cuando venga el Espíritu de verdad, el Espíritu Santo, Él os guiará a toda la verdad, el Espíritu Santo. Hablando Jesús, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere. Y oiga esto, la parte profética que le llamo ahorita de Pedro. Los hombres hablaron por inspiración del Espíritu Santo. Entonces aquí, en Juan 16, 13, dice: el Espíritu Santo os hará saber las cosas que habrán de venir. Por eso que hay que pedir Espíritu Santo, y este es el templo. Mira, el cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Es la morada de Dios en espíritu. Su persona, esa personalidad, el Espíritu Santo, esa persona santa, el Espíritu Santo. Si no, no se puede discernir, aparte de tener el estómago como tiene que ser, pues, para poder comprender todas estas cosas que yo hemos hablado en otras ocasiones. Entonces, mucho Espíritu Santo, hermano, para comprender el hoy, mañana, hasta que el día esclarezca definitiva, y si somos fieles, usted y yo, con nuestra familia, nuestros seres queridos, podamos estar en el reino de los cielos. Quiero leerle del libro Eventos de los Últimos Días, página 16. El tema que debiera mantenerse ante la gente, el primer capítulo. Dice la palabra profética: ahora, dice, hay muchas personas que no comprenden las profecías que se relacionan con estos días y por lo tanto deben ser ilustradas. Es el deber de los centinelas y laicos dar a la trompeta un sonido certero. Alcen la voz los centinelas ahora y den el mensaje que es verdad presente para este tiempo. Mostremos a la gente dónde estamos en la historia profética. En ese estatus, Daniel 2, ¿dónde estamos? ¿En la cabeza, en el pecho, en el vientre, en las piernas o en los pies? Aquí, ¿verdad? En los pies del estatua. Aquí, miren aquí. Ok, perfecto. Hay un día que Dios ha designado para la conclusión de la historia de este mundo. Continúa la cita. Será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio de todas las naciones y entonces vendrá el fin. La profecía se está cumpliendo rápidamente. Debiera decirse mucho más sobre estos temas tremendamente importantes, dice el Espíritu Profecía. Está cercano el día cuando el destino de las almas se decidirá para siempre. Debieran realizarse grandes esfuerzos para mantener este tema ante la gente. El hecho solemne de que el día del Señor vendrá repentina e inesperadamente debe mantenerse
no solo ante la gente del mundo, sino también ante nuestra propia iglesia. La alarmante advertencia de la profecía se dirige a cada alma. Que nadie se considere libre del peligro de ser sorprendido. Que ninguna interpretación de la profecía le robe a usted la convicción del conocimiento de los acontecimientos que muestra que este gran evento está cercano. ¿Cuál evento? Que la piedra choque aquí con los pies de esta estatua. Quería compartir esa cita. Y luego, vámonos entonces a lo que quedamos el martes. Daniel capítulo 7, palabra de nuestro Dios. Revisemos allí el capítulo 7. Siempre es bueno recordar, para darle importancia a las cuatro grandes, a las bestias esas que aparecen allí a mi espalda, el león allá arriba, el oso, luego que el leopardo y la bestia horrible y espantosa con los 10 cuernos, el cuerno pequeño que sale. Ya vamos a analizar ese asunto. Debemos tener presente cuando trabajamos con Daniel 7, como dice el versículo 17, estas cuatro grandes bestias son cuatro reyes. Para que la gente no piense que se refiere a un solo rey. Entonces el 23 de Daniel 7 dice, digo así, la cuarta bestia será un cuarto reino. O sea que podemos decir que son cuatro reinos. Un reino simbolizado por el león, luego por el oso, el leopardo y la roja esa espantosa que está allí en mi espalda. Estas cuatro grandes bestias, bestia es sinónimo, es un símbolo de reino. Diríamos, estos cuatro grandes reinos son cuatro reyes que también reyes que se levantarán en la tierra. Después se levantan estas cuatro grandes bestias o reinos. Mire cómo se resume el conflicto final. Recibirán el reino los santos del Altísimo. Reinaron en la tierra, ahora los santos del Altísimo van a reinar. Y poseerán el reino hasta el siglo, eternamente y para siempre. Por eso es importante saber la última faceta de las bestias, esos animales salvajes que indican, ¿verdad?, revoluciones, cambios, transformaciones políticas por la fuerza, etcétera, etcétera. Es bueno saber qué pasa con esa bestia roja que tengo a mi espalda. Es la parte final de la historia. Como aquí estudiamos la parte final de la historia en los pies de Daniel capítulo 2. Entonces, vamos a continuar con el estudio donde lo dejamos. Un resumen brevemente, ¿verdad? Hablamos que Daniel, en Daniel 7, 2, 3 y de ahí en adelante, la primera gran bestia, el león, ¿se acuerdan? Esto representa a quién? A Babilonia. Y que es un paralelo con la cabeza de oro de Babilonia. Babilonia en el capítulo 2 de Daniel, representado por la cabeza de oro. Y en Daniel 7, el mismo imperio de Babilonia, representado por un león. Luego, en la estatua que seguía, el pecho de qué? De plata. Después de Babilonia vinieron los medos y los persas. Y en Daniel 7 está representado ¿por quién? Por un oso. Mi espalda también lo pueden ver. Es lo mismo, ¿ves? Medo-Persia, Medo-Persia. Pero los énfasis en Daniel 7 amplían aquí estas tres costillas, ¿verdad? Tres pueblos conquistados por los medios y los persas. Medo y persa, se movió el oso de un lado a otro, hasta que finalmente quedó un solo lado que fueron los persas. Luego vino la tercera parte de la estatua, que es el vientre de bronce. Y en Daniel 7, allá a mi espalda, aquí lo tenemos también, está representado por ¿quién? Grecia. Grecia, después de Medo Persia vino Grecia. En Daniel 7 representado por este leopardo y en Daniel 2 representado por el vientre, para que no se les olvide. Y finalmente, en la estatua, las grandes piernas estas, ¿verdad?, de hierro, que representan a Roma. Roma. Y en Daniel 7 está representada por esta bestia horrible y espantosa. Usted ve que esta bestia, decíamos, el martes leíamos, estudiamos, tiene 10 cuernos. Es semejante a los 10 dedos de la estatua de Daniel, capítulo 2. Daniel, capítulo 2. Entonces, ve el paralelismo. Pero entonces en Daniel 7 se va a ampliar
lo que pasó en los pies, que analizamos en las alianzas, una cantidad de cosas, pero aquí en los pies hay algo de la fuerza del hierro, de esa parte que mostramos ahorita. Bueno, ¿cuál será esa fuerza terrible del hierro? En Daniel 7 simplemente era una introducción como profecía fundacional de las demás profecías para ampliarlo y especificarlo en esta bestia roja que usted está viendo en este momento. Entonces, vámonos con lo que estudiábamos aquí, pues, el anterior martes. Y en el versículo, después que se mostraron las cuatro bestias, dice, estuve mirando hasta que fue puesto, vio un trono, dice, Daniel 7:9, y se sentó un anciano de día cuyo vestido era blanco como la nieve, y el pelo de la cabeza como lana limpia, y su trono llama de fuego, y la rueda el mismo fuego ardiente. Un río de fuego procedía delante, salía de la silla, ¿verdad? De millares y millares le servían, y millones de millones asistían delante de él. Terminamos el martes, ya la casi final. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. Dice el versículo, abreviando aquí el 13, miraba yo en la visión de la noche, y aquí como las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, versículo 13 de Daniel 7. Ese hijo de hombre es Jesucristo. Mateo 24, 30, 26, 64 de San Mateo, que vino hasta el anciano de día y le hicieron acercarse delante de él. Y le fue dado dominio, gloria, versículo 14. Y terminamos aquí. Se me turbó el espíritu a mí, Daniel, en medio de mi cuerpo. Bueno, ¿qué es eso que me está mostrando Dios? Me acerqué, dice el versículo 16 de Daniel, capítulo 7. Mire cómo la Biblia misma se explica, para que no hayan interpretaciones fuera de lo que Dios ha revelado aquí. Daniel no entiende, pues ya le van a explicar, como voy a terminar de explicar en esta noche con la ayuda de Dios, pues, hasta donde se pueda. Versículo 16, me acerqué a uno de Daniel 7, de los que asistían, y le pregunté la verdad acerca de todo esto. ¿Qué es todo esto? Esa bestia, el carruaje ese de fuego, el trono ese de fuego, el juez se sentó, los libros abiertos, vino Jesucristo al anciano de día. ¿Pero qué es todo esto? ¿Qué significa todo esto? Ok. Le pregunté la verdad acerca de todo esto y me habló y me hizo conocer la interpretación de las cosas. Se comenzó la explicación que el profeta estaba anhelando. Ok. Dice, se me turbó el espíritu a mí, Daniel, me acerqué, pregunté. Entonces le dijeron, estas cuatro grandes bestias, el versículo que utilizamos al principio como para motivar, porque es importante estudiar esto, porque al terminar la cuarta bestia, al ser exterminada completamente, eso significa que Cristo le hizo justicia a ese último reino, así como los pies, y no la piedra. Bueno, Cristo también va a venir en el momento de la última faceta de la cuarta bestia de Daniel 7, ya la faceta final de la cuarta bestia de Daniel 7, con este cuernito que va a salir aquí, ya, por eso se lo voy a explicar. Cuando todo esto se derrumbe y se acabe, entonces allí los santos reciben el reino tanto esperado. Igual como cuando la piedra choque contra los pies de la estatua, contra los pies de la estatua, Cristo inaugura también un reino que nunca más se corromperá. Daniel 2:44. Entonces dice la revelación, le explica, pues estas cuatro bestias que se levantan, son cuatro bestias que se levantarán en la tierra. Después recibirán el reino de los santos del Altísimo, ya lo hemos leído, ¿verdad? Dice, entonces, el versículo 19, después que dice, después recibirán el reino, los santos del Altísimo, poseerán el reino hasta el siglo eternamente y para siempre. Ahora viene el versículo 19. La explicación que se le da a Daniel, cuando no entiende esto, primero le dicen qué significan las cuatro B. ¿Qué significan? Cuatro reinos. Perfecto. Y después que termine la historia de esas cuatro bestias, con la última, cuarto reino, ¿qué va a pasar? Los santos del Altísimo reciben su reino. La última faceta de Daniel 2 son los pies. ¿Cuándo termina todo? Cuando la piedra llegue allí y Dios establezca un reino, diferente a todos esos demás reinos que han pasado. En Daniel 7 también, Dios va a establecer su reino. Cuando le ponga punto final a la bestia, el juez se va a sentar y va a acabar con todo eso. Y los santos del Altísimo, como dice aquí, reciben el reino. Tú y yo, si hemos sido apartados,
aceptamos ser apartados para Dios, tenemos un lugar seguro en ese reino, en ese gobierno de nuestro Dios. Dice el versículo 19, ya el ángel, ¿verdad? El que está explicando la guía de Daniel, dice, me acerqué a uno de los que asistían, dígame la verdad. Ah, bueno, ya sabe lo que significan las 4 grandes bestias y qué va a pasar al final de todo eso. Los santos reciben el rey. Pero vamos a seguir especificando de Daniel, los que estaban allí explicando esos seres celestiales. Versículo 19. Entonces tuve deseo de saber la verdad acerca de la 4ª bestia. Entonces a Daniel le llamó mucho la atención la 4ª bestia, más que las otras 3 bestias. ¿Por qué? Porque las otras 3 bestias, esta era muy diferente de las demás, como lo leímos en el versículo Daniel capítulo 7, versículo 7. Después de esto miraba yo en las visiones de la noche, y aquí una 4ª bestia espantosa y terrible. Esos calificativos no se aplican con las otras 3 bestias, el león, el oso y el leopardo. Y en gran manera fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro y devoraba y desmenuzaba. Y se utilizó mucha tinta, mucha revelación para describir esta bestia, y por eso que le llama tanto la atención a Daniel. Y las obras hollaba con sus pies, y era muy diferente del león, del oso y del leopardo. Esto, ¿por qué? Porque esta es la parte final, como diríamos los pies. ¿Por qué hicimos tanto énfasis en los pies? Porque el estatua de Daniel 2, porque es decisivo, es el tiempo de hoy. Diferente de todas las bestias que vi antes, y tenía 10 cuernos, 10 cuernos, 10 cuernos, ¿verdad? Como los 10 dedos de Daniel 2. Mientras yo contemplaba los cuernos, aquí otro cuerno pequeño salía entre ellos. De repente estaba contemplando los 10 y salió, emerge un cuerno pequeño. Esta bestia es totalmente diferente y llamativa en cuanto a atención se refiere. Y delante de él fueron arrancados 3 cuernos, dice Daniel 7:8. De los 10 tumbó 3. Lindo, ¿verdad? Ya explicamos lo que significan los 10 dedos allá. Aquí también son los mismos 10 cuernos. Ya vamos a recordar. Y aquí que este cuerno que emergió de la bestia esta roja, que tumbó 3 de los 10, dice Daniel 7:8, fueron arrancados 3 cuernos. Y aquí que este cuerno tenía ojo como ojo de hombre. Ninguna cosa de hombre, ¿ves? Así directamente hemos visto esas 3 bestias anteriores. Ojo como ojo de hombre. Y una boca que hablaba grandes cosas que asombraban al profeta. Se quedó consternado. Por eso la gran preocupación de Daniel de saber, explíquenme esa 4ª bestia que aparece en Daniel 7, 7 y 8. Bueno, está el versículo 19, viene la explicación. Entonces tuve el deseo de saber la verdad acerca de la 4ª bestia, que era tan diferente de todas las otras, espantosa en gran manera, que tenía dientes como de hierro, lo que dice el versículo Daniel 7:7. Aquí se está diciendo la inquietud que tenía Daniel por saber tantas características que él no maneja, no sabe qué significa. Espantosa en gran manera, el versículo 19 de Daniel 7, que tenía dientes de hierro y uñas como de bronce que devoraba y desmenuzaba, y las obras hollaba con sus pies. Daniel 7:20, continúa. Asimismo, acerca de los 10 cuernos, las características que devoraba, hollaba con sus pies. Horrible. Pero también Daniel quiere saber qué acerca de los 10 cuernos que tenía en su cabeza, y el otro que había salido, delante del cual habían sido tumbados 3. Quería saber qué pasa con estos 10 cuernos. Primero las características, esos dientes, eso tan horrible, con los pies hollaba, las sobras. Pero también quiero saber qué significan estos 10 cuernos. Y que de esos 10 cuernos, de pronto va a salir un cuerno pequeño que va a tumbar 3. Dice aquí, Daniel 7:20. Y ese mismo cuerno tenía ojos y una boca que hablaba grandes cosas y parecía más grande que sus compañeros. Ay, que este cuerno pequeño, como dice, se robó el show, pues. Este cuerno pequeño, ¿verdad? Fue más grande que los demás. Oiga la palabra, más grande que los demás. Y estos cuernos son reinos también pequeñitos, pero este es más grande que todos los demás. ¿Quién será este cuerno pequeño que hablaba grandes cosas? ¿Qué son esas grandes cosas que lo hace tan diferente de las demás bestias que antecedieron
a esta cosa horrible y espantosa. Son símbolos, son reinos. Bueno, Daniel 7, versículo 21. Y veía yo que este cuerno hacía guerra contra los santos. Caramba, salió de la bestia horrible espantosa que es Roma. Y estaban los 10 cuernos y salió entre esos 10 cuernos ante la división del Imperio Romano. Después 476, cuando cae el Imperio Romano, ya los bárbaros se apoderan de él. 476 después del nacimiento de Cristo. Y bueno, diferente a los demás, se hace más grande que los demás. Voy a repetir aquí el versículo 20. Asimismo, acerca de los 10 cuernos que tenía en su cabeza y del otro que había salido delante del cual habían caído 3. Y ese mismo cuerno tenía ojos y una boca que hablaba grandes cosas y parecía más grande que todos sus compañeros. Salió de la bestia horrible y espantosa y parecía más grande que sus compañeros, que los otros cuernos que quedaron allí. Versículo 21. Y veía yo que este cuerno hacía guerra. Este cuerno entonces comenzó a hacer guerra. Este reino comenzó a hacer guerra contra los santos y los vencía. Caramba, se está metiendo con la iglesia. Se está metiendo con los fieles. Se está metiendo con los que adoran a Dios en espíritu y en verdad. Se está metiendo con los que guardan todos los mandatos de Dios y tienen el espíritu de la profecía. Para poder entender las cosas que están pasando hay que tener el espíritu de profecía. Una iglesia que no hable profecía le falta. Hay que buscar la iglesia que habla de profecía, junto con el plan de salvación, que incluye también conocer hacia dónde vamos, que es hacia el reino de los cielos. Previa preparación hoy para ser candidato de ese reino. Así como los Estados Unidos de Norteamérica, cualquier país europeo, Rusia, China, piden una visa, piden pasaporte para poder entrar y poder darle chance a uno si puede estar allí o no puede estar. Pues Dios también exige requisitos que él mismo te va a ayudar a que tú los llenes y yo los llene. No te cobran nada para sacar el pasaporte y tener la idoneidad para vivir en ese país, en ese reino. Dios también tiene su reino y tiene su gente que está invitando a que participen de ese reino. Pero ese reino va a venir después que se acabe la cuarta bestia del 7. Pero este cuerno, ¿verdad? Se propuso que nadie inaugure el reino de Dios. Y hacía guerra contra los santos y los vencía a completar hasta que vino el anciano de días. Como decía Daniel 7:13, miraba yo en la visión de la noche, después que describe todo ese poco de bestia, la última especialmente, y luego hace un resumen en el 12. He aquí en las nubes venía del cielo, Daniel 7:13, venía uno como el Hijo del Hombre, ese es Jesucristo, según Mateo 24:30, 26:64, que vino hasta el anciano de días, que es Dios, Jehová, y le hicieron acercarse delante de él. Bueno, en el 22, Daniel 7:22 dice, en el 7:21, y veía yo que este cuerno hacía guerra contra los santos y los vencía. Pareciera que ya va a desaparecer la iglesia. Satanás va a destruir, no va a quedar nadie que adore a Dios como tiene que ser. Así como en Apocalipsis 12, que también el dragón quiso también destruir a la iglesia naciente cuando allá en el tiempo de Roma, Herodes quiso matar a los niños para llevarse por delante de Jesucristo, no pudo. Entonces fue a hacer guerra contra la simiente, el cristianismo, que guarda los mandamientos y tiene el espíritu de la profecía, según Apocalipsis 12:17. Fue a hacer guerra contra ese pueblo. Hasta que vino el anciano de días y se le dio el juicio a los santos del Altísimo. Se inició un periodo de juicio. Se evaluaron los santos del Altísimo y llegó el tiempo. Y es la cronología. La bestia está echando broma. Guerra contra los santos. Inmediatamente aparece el versículo 22. Hasta que vino el anciano de día. Se sentó como juez. El juez se sentó, como dice Daniel 7:10, y los libros fueron abiertos. El libro de las cosas buenas, el libro de las cosas malas, el libro de vida, donde todo el que se aparta para servirle a Dios tiene el privilegio de que su nombre sea escrito en el libro de la vida y del Cordero. Esta bestia horrible, este cuerno que sale de la bestia roja de Roma, quiere acabar con los santos, pero dice guerra contra los santos y los vencía hasta que vino el anciano de día. Cuando pareciera que iban a ser terminados, dice cronológicamente, aparece luego la escena de un juicio.
hasta que vino el anciano de día y se dio el juicio a los santos del Altísimo. Comienza un escrutinio, comienza una revisión de los que van a estar preparados y los que van a ser desechados, que no van a poder ser candidatos a estar en ese reino de Dios, pero que todos han sido invitados, toda la raza humana, porque todos somos hijos de Dios. Y ningún padre va a tener preferencia por uno o por el otro. Es un error cuando se piensa así. Dios tiene un lugar. Dios quisiera que todos los seres humanos que nacen en esta tierra, todos, sin distingo de clase, de raza, de continente donde usted, país donde usted y yo hayamos nacido, hay un lugar para cada uno de nosotros. Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios no a África, no a Europa, no a Oceanía, no a Norteamérica, a todo el mundo, Europa, a todo el mundo, para que todo aquel que en él cree, no es forzado, es opcional, si usted cree o no cree, para que todo aquel que en él cree no se pierda. Hay una opción a perderse. En otras palabras, hay una opción a no estar en este reino que Dios va a inaugurar pronto. No se pierda. Por eso le brindo la oportunidad de que califique para ser ciudadano del reino de los cielos, mas tenga vida eterna. Juan capítulo 3, versículo 16. Entonces, después que le hace la guerra a los santos, comienza un juicio. Hay que preparar a los santos, hay que evaluar a las personas que van a ser candidatos al reino de los cielos. Hasta que vino el anciano de días, se le dio el juicio a los santos del Altísimo, y llegó el tiempo, mientras transcurría ese juicio, sea el juicio investigador, que comenzó en 1844. Lo vamos a ver en otra profecía. El juicio que está previo a la segunda venida, como dice aquí. Y llegó el tiempo, el juicio terminó, y los santos recibieron el reino con la segunda venida de Cristo Jesús. ¿Cuánto dice el amén? Bueno, ahora me están entendiendo. Seguimos por el poder del Espíritu. Versículo 23. Sigue la explicación. Mire todo lo que se le está diciendo. Daniel le está diciendo, mira, a mí me llama la atención no solamente la bestia, estas cosas que ya me explicaste, las características que oye con los pies, pero yo quiero más detalles de ese cuerno pequeño. Mire que bueno, como se lo acabo de decir, este cuerno pequeño es diferente a los demás, pareciera más grande que los demás, le hace guerra a los santos, hasta que tiene que intervenir. Entonces el juicio, tiene que el juez sentarse y comenzar un periodo de juicio previo a la segunda venida de Cristo Jesús. Bueno, Daniel, te vamos a explicar. Vamos a abreviar, dice el versículo 23. Digo así, la cuarta bestia será un cuarto reino en la tierra, el cual será diferente a todos los otros reinos. Y a toda la tierra devorará y trillará y despedazará. Y a toda la tierra devorará, trillará y despedazará. De la Roma política, la Roma de los Césares, de Nerón, Calígula, Aureliano, Constantino, Augusto, César Augusto, Julio César, la Roma terrible, la que duró, mire, del año 168 antes de nacer Jesucristo al 476. Súmele 476 más 168, pasa más de 500, casi 600 y pico de años. Ningún otro imperio de los anteriores había durado tanto, contando de Babilonia. Babilonia apenas fue del 605, 604 al 539, aquel 12 de octubre, que entonces llegó Ciro y Darío y acabaron con Babilonia. Eso es lo que duró. Y comparado con esto, casi más de 600 años, no, Babilonia no duró nada. Luego vinieron, ¿qué? Los medos, ¿y quién? Y los persas. Los medos y los persas comenzaron en el 539, ¿verdad? Si utilizamos los símbolos de Daniel 7, utilizamos el símbolo de Daniel 2, es aquí el pecho de plata, del 539 al 331. Miren los años que duran, ¿no? 300 años y piquito, algo así. Pero comparado con Roma, se quedó chiquitico. Luego, el imperio medo-persa cae por la presencia de Alejandro Magno, que está simbolizado Grecia, el imperio greco-macedónico. Lo hablamos el otro martes. La velocidad de conquista, el leopardo, volando como águila, las 4 cabezas, la división del imperio greco-macedónico.
los 4 generales, los 4 puntos cardinales, norte, sur, este, oeste, este. ¿Cuáles son esos 4 generales? Casandro, Lisímaco, Seleuco, Ptolomeo. Y luego, y Grecia fue nada menos y nada más que del año, Grecia fue del año 331 al 168 antes de Jesucristo. Miren lo que duró, mínimo, comparación con Roma. Y Roma arranca del 168, las piernas de esa grandota que Daniel 2, antes de Jesucristo, las piernas, y entonces en Daniel 7, la bestia esta horrible, espantosa, del 168 al 476. Bueno, ese imperio que es el que ha durado más desde Babilonia, hollaban, destruían pueblos que a veces conquistaban, no solamente los destruía, sino que le echaba sal para que no naciera nada, ninguna planta allí. Fue en este imperio romano donde murió nuestro amado Salvador, Cristo Jesús, donde los discípulos, la mayoría, murió prácticamente, le quitaron la vida. Lo único que murió desterrado ya hasta que se muriera fue el apóstol Juan, que escribió el Apocalipsis. Fue este imperio el que persiguió a muerte a los cristianos. Es horrible este imperio, el imperio romano, el imperio romano. Pero el versículo 24 dice, y los 10 cuernos, Daniel 7:24, significa, los 10 cuernos significan que de aquel reino, que de este reino de Roma, se levantarán, ¿qué? 10 reyes. No son reyes, ¿eh? Reinos pequeños. Y tras ellos, y los 10 cuernos significan que de aquel reino, los 10 cuernos nacen de la Roma pagana, de la Roma de los Césares. Y estos 10 cuernos significan la división del Imperio Romano a partir del 476 después del nacimiento de Cristo. Nace de la Roma, repito, de los Césares. Y como dice aquí, y tras ello se levantará de la sobra, de la ceniza del imperio político romano, emerge. Después que está dividido en 10 pedazos, ya le voy a hacer rapidito, son los mismos 10 dedos, ya vamos a ver. Surge otro reino de esta Roma, de la ceniza de la Roma política, surge otro cuerno pequeño, diferente a esos 10, que se mete con los santos, que persigue a los santos, que le hace guerra a los santos y los vence. Dice el versículo 24, y tras ellos se levantará otro, el cual será diferente de los primeros, y derribará a 3 reyes de esos 10. ¿Derribará qué? A 3 reyes. Bueno, los 10 cuernos, la división del Imperio Romano, que se esparcieron allí en Europa. Estos fueron las tribus bárbaras, los lombardos en Italia, los burgundios en Suiza, los sajones en Inglaterra, los suevos en Portugal, los francos en Francia, los visigodos en España y los hunos en Hungría. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Son los 7 que quedaron. Y los 3 que derrumbó el cuerno pequeño, entonces fueron los érulos extinguidos, los vándalos extinguidos y los ostrogodos. Los vándalos venían de África. De este cuerno pequeño tremendo, ¿verdad? Esos 10 cuernos son 10 reyes que surgen de la bestia horrible y espantosa de la Roma. Y una vez que estaba ya con estos los lombardos, los burgundios, todos esos pueblos que se apoderaron de Europa, entonces surge uno que se lleva 3 por delante porque no comparte la doctrina que este cuerno pequeño tiene. Por tiempo no puede pasearme en esta área. Eran arrianos. Partían de que Jesucristo es creado, es menos que Dios. Doctrina que también uno no está de acuerdo. Pero hay muchos todavía hoy en día que son arrianos, que creen que Jesucristo es creado, que Jesucristo lo hicieron, que es menor que Dios. Religiones populares que se manejan hoy en día. Por ejemplo, como los testigos de Jehová, pues pueden haber otros más. Entonces, este cuerno pequeño tumba a 3 opositores a él. Y se hace como más grande que estos otros reinos. De tal manera que quedan como supeditados los 7
que quedaron los lombardos, los burgundios, los sajones, a 3, los suevos, los francos, los visigodos, tremaban 6, y los hunos quedan 7. Y este es el octavo, el mismo octavo que aparece en Apocalipsis 17, que al final Cristo tiene que intervenir para acabar con él y con toda aquella orden mundial que ya se está gestando. Apocalipsis 17. Dice la revelación, hermano, hablando de los 3 cuernos. Dice, el cuerno pequeño, estoy leyendo para no colocar ninguna palabra mía. Los 3 cuernos. Dice, el cuerno pequeño es un símbolo de la Roma papal. Estamos ya identificando y ahorita lo vamos a probar con la historia. ¿Es un símbolo de qué? De la Roma papal. De las cenizas de Roma política emerge el Imperio Sacrosanto Romano. Ya le voy a dar los datos de historia con la, que llaman, con la academia, pues, todo lo que es la historia, etcétera, etcétera. El cuerno pequeño es un símbolo de la Roma papal. En consecuencia, el que los 3 cuernos fuesen arrancados, dice el comentario bíblico adventista, simboliza la destrucción de 3 de las naciones bárbaras. Esos son los bárbaros, pues. Entre los principales obstáculos que se le presentaron a la Roma papal en su encumbramiento al poder político estuvieron los érulos, los vándalos y los ostrogodos. Los 3 eran defensores del arrianismo, que fue el rival más formidable del catolicismo. Estos arrianos eran tan bravos, por ejemplo, como los érulos, que el Papa tenía que pedirle permiso a ellos para poder nombrar un dirigente dentro de la Iglesia Católica, un obispo. Estaban como supeditados a estas tribus bárbaras, a los érulos, y los vándalos partían de lo mismo. Entonces, no, era un obstáculo que impedía que el terreno estuviera abonado para que nadie, ninguna tribu bárbara, pudiera obstruir el ascenso de este cuerno pequeño que está mencionado en Daniel capítulo 7. Fecha de las caídas, para que le gusta, pues los érules cayeron en el 493 después de Cristo, los vándalos en el 534 después de Cristo, y el último que fue echado ya casi fuera de Roma fueron nada menos que los ostrogodos en el 538. Esta fecha es clave porque ya prácticamente el terreno está abonado. Los otros 7 que quedaron bajo el poderío del Imperio Sacrosanto Romano. Cayó el imperio político romano y se levantó de la ceniza el Imperio Sacrosanto Romano. Y ya usted sabe, comenzó, algunos historiadores, compartimos, terminó la Edad Antigua y se inició la Edad Media. Y usted sabe el poderío del Papa, que si él no autorizaba un reino, no lo coronaba, realmente no era reconocido como rey. O sea, un poder que gobernó el mundo, fue el mundo de las tinieblas, ¿verdad? La ciencia, la cultura, todo quedó avasallado, ¿verdad? Porque era lo que decían ellos, y por eso que tuvo que producirse más adelante dentro de la historia secular, pero que es real, pues. Y no le da, ya con el final de la Edad Media, comienza el Renacimiento, se comienzan a retomar otra vez que el asunto de los griegos, que aquí, que para allá, comienza el periodo de la reforma. Bueno, no tiene que ser todo tiempo como dicen los hermanos católicos, Lutero, Juan Hus, buscaron, mira, vamos a hacer un cambio aquí en la Iglesia Católica, no podemos seguir con esto de la indulgencia, no podemos seguir esto con puro solamente sin salvación por las obras y no lo que pasó en la cruz, ¿entiendes? No podemos seguir con esto allí, el Vaticano, con toda la riqueza, y cuando se compara con Jesús, que andaba arriba de un asnito allí caminando, como eran dibujos que se colocaban en ese momento histórico de la Edad Media, y al final, para mostrar la diferencia entre el que se dice ser representante de Cristo y lo que era Cristo verdaderamente. O sea, comenzó a dar libertad desde el punto de vista bíblico de la Biblia para leer la Biblia, no, que tiene que ser en latín, y hasta uno viviendo, uno que tiene tantos años encima, ¿verdad? Hace más casi 60 y pico de años, uno oía la misa en latín, hasta que por fin se fue luchando y luchando aquellos hombres de allá del 1517, cuando Martín Lutero coloca aquella tesis, ¿verdad? De reforma que le propone la Iglesia Católica, 25 tesis, de allí, ¿verdad? Pidiendo que no puede seguir así. Hay que hacer un cambio entre la Iglesia. Bueno, todos esos años hasta hoy en día, solamente los intérpretes de la Biblia son los hermanos católicos, los sacerdotes, y preparados para el pueblo, nada, porque el pueblo es ignorante de las cosas espirituales. Hasta que estos hombres, no, la Biblia vamos a ponerla al alcance de todo.
Fue producto, hermano, de gente que quemaron a Juan Hu, a toda esa cantidad de héroes, pues, de mártires, al final ya de la Edad Media, que tuvieron que luchar para que estas cosas tuvieran la libertad de culto que tenemos hoy en día. La persecución fue terrible. Bueno, en el 538 quedó abonado el terreno para que oficialmente el Imperio Romano Occidental y el Oriental, mire, el papado gobernara, especialmente en Occidente. Y en el Oriente, porque el Imperio Romano se había dividido antes en Oriente y Occidente. En el Oriental también la misma doctrina católica. Ok. Sigue, vamos, datos. Dice, hablará palabras contra el Altísimo y a los santos del Altísimo quebrantará. Y pensará en cambiar los tiempos y la ley y serán entregados en su mano hasta tiempo y medio tiempo. Describiendo el accionar del cuerno pequeño. Hasta allí llega el versículo 25 de las cosas que hace el cuerno pequeño. Pero vamos a meter un poco de historia del surgimiento del cuerno pequeño para luego meternos que hablar la palabra contra el Altísimo en qué consisten esas palabras. Dice la enciclopedia Salvat, el tomo 8 de Salvat, octava edición, perdón, el tomo 11, la palabra rotin, no busca Roma. Dice, la grandiosidad de la Roma cristiana, aquí no está hablando un adventista, está hablando la enciclopedia, que recogió la herencia del imperio, oiga, que recogió la herencia, la grandiosidad de la Roma cristiana, que recogió la herencia del imperio al hundirse este. ¿Quién recogió la herencia? Dice la enciclopedia Salvat, la Roma cristiana, que recogió la herencia del imperio al hundirse este y al desaparecer el paganismo. Después que cae el imperio romano de los Césares, ¿quién recoge la herencia y sigue mandando allá en Roma? ¿La Roma qué? Cristiana. Mire, León I fue capaz de detener 2 incendios que le iban hacia Roma. Atila, por los años 452, 50-52, antes, después del nacimiento de Cristo, trató de incendiar a Roma. Y quien detuvo a este señor que no incendiara a Roma fue nada menos y nada más que León I. Luego, otro de los bárbaros, Genserico, también atentó contra Roma, quiso atentar, y el León I, el Papa León I, de esa época ya del siglo V, 452, 450, el Papa evitó que los bárbaros destruyeran a Roma. ¿Y dónde estaba el emperador? Diría uno. Ya iba decayendo el imperio romano, especialmente de Occidente, y luego pegó el coletazo para la oriental. Y por eso en el 476 ya cae la Roma de los Césares. Y como dice aquí, la grandiosidad de la Roma cristiana que recogió la herencia del imperio al hundirse este y al desaparecer el paganismo. Lo que estamos comprobando es lo que estábamos leyendo de Daniel capítulo 7. Esta Roma terrible, que los bárbaros la dividen en 10 pedazos, ya le nombramos los pueblos, los lombardos, los suevos, los ostrogodos, los visigodos, los érulos, bueno, toda esa cantidad de pueblos bárbaros, a partir del 476, el imperio romano está dividido completamente. Pero dice la revelación, Daniel decía que de esa Roma, diríamos en términos de esta enciclopedia Salvat, la grandiosidad de la Roma cristiana, que recogió la herencia del imperio al hundirse este imperio romano, surgió la grandiosidad de la Roma cristiana. La Roma política fue reemplazada por la Roma pontificial. Y aquí está el cuerno pequeño. Mire cómo la historia lo dice completico. Por eso aquí esto no hay duda. Más datos. Y voy a leer ahora de esta enciclopedia. Historia Universal, Alta Edad Media,
del 395 al 800 después de Cristo, una publicación aquí del Diario Nacional aquí en Venezuela, editorial Planeta, página 35 y 36. Dice este libro de historia universal. Tengo aquí, voy a leer aquí. La iglesia interesada en la unidad, dividida en el siglo IV, no podía aceptar un papel subordinado. Siglo IV, los años 300. Su doctrina, poco conocida por los emperadores y los no creyentes, incluidos los intelectuales, le llamaba ser a la Iglesia Católica en ese momento, no el sostén de un imperio, dice el libro de Historia Universal, no es religioso, es una historia universal. En la Alta Edad Media, el Nacional, editorial Planeta. Le llamaba ser no el sostén de un imperio. Este imperio, este cuerno pequeño no va a ser el sostén de un imperio. Perdón, está sosteniéndolo para que se mantenga la Roma de los Césares. No, 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 no. Le llamaba ser no el sostén de un imperio, sino la promotora en la tierra de un imperio más allá de lo terrenal. Cuerno pequeño. La iglesia se colocaba por encima del Estado, en el que reconocía solamente un auxiliar para su misión. El Estado es simplemente un auxiliar para la misión de la iglesia. Mire cómo lo dicen los historiadores. Por eso este cuerno era diferente a todos los demás cuernos, los 7 que quedaron. Este cuerno se atrevió a reemplazar a esa Roma que estaba gobernando del año 168 a.C. y que terminó en el 476. Pero no dejaron que desapareciera, sino que le dieron otra vez vida a la Roma, pero ya no política de César, sino la Roma papal, el imperio sacrosanto romano. No venimos a sostener imperio, venimos es que ellos sean más bien subordinados a este reino que aquí en adelante va a hablar grandes cosas y va a gobernar. Llamada a ser no el sostén de un imperio, sino la promotora en la tierra de un imperio más allá de lo terrenal. La iglesia se colocaba por encima del Estado, en el que reconocía solamente el Estado existe como un auxiliar para su misión. Miren lo tremendo de esto. Continúa en la página 36. En función de esta, no se trataba de colaborar con el emperador en la restauración de un orden antiguo. Es que este cuerno que iba emergiendo, y como León I, cuando le dio ese parado a Atila, a Menserico, o sea, para que no destruyeran a Roma, el emperador prácticamente era como pintado, porque el emperador no detuvo a Atila. El que lo convenció fue nada menos que un papa. Y allí, fíjense cómo iba brillando el papado por encima, ya no de los religiosos que prácticamente eran los que gobernaban, o sea, era la influencia más poderosa, iba subiendo cada vez más poderosa, sino también en lo político, como para reemplazar de la ceniza ya de la división del imperio romano. No lo vamos a dejar, eso tiene que continuar. Y el cuerno pequeño, ya la profecía, qué bonito, ¿verdad? Casi 1000 años antes ya lo estaba prediciendo. ¿Cómo no vamos a creer nosotros la profecía? Bueno, no se trataba de colaborar con el emperador en la restauración de un orden antiguo, sino en establecer uno nuevo. Mire cómo dice este libro de Historia Universal. Mire cómo dice. Sino en establecer uno nuevo, aunque utilizando cuando hubiera de útil para sus fines el orden antiguo. Bueno, podemos utilizar esa Roma ahí que está cayéndose a pedazos para nuestros propios intereses, pero es para elevarnos por encima de ese imperio que ya feneció, pero que necesitamos su estructura, sus territorios para reinar así como reinaba Roma. Dice, la historia romana cristiana, a partir de Constantino, fue en sustancia la historia de la relación entre dos imperios. A partir de Constantino, interesantísimo. 313 Constantino para la persecución después de Cristo, ¿verdad? 313 después de Cristo. La historia del imperio romano cristiano a partir de Constantino fue en sustancia la historia de la relación entre dos imperios. A partir de Constantino ocurrieron cosas tremendas que van a darle la categoría ya a la iglesia como ya metida en el Estado. Por eso algunos dicen, antes de Constantino la iglesia era católica porque era universal, apostólica porque creían los apóstoles,
Pero a partir del ya el 313 después de Cristo, cuando Constantino cesa la constitución, cesa la persecución, y cuando se está muriendo se bautiza, pero sin embargo sigue adorando al sol invicto, sol invicto, al dios sol. Fue el primero que lanzó una ley dominical. Más adelante podemos hablar de eso. Aunque utilizando cuanto hubiera útil para su fin, el orden antiguo Roma lo utiliza. Desde ese punto de vista, la historia del Imperio Romano Cristiano a partir de Constantino fue en la sustancia la historia de la relación entre dos imperios. ¿Cuáles dos imperios? El de los sucesores de Augusto, de la Roma pagana, de los Césares, que estaba ya feneciendo, que por lo menos en Occidente estaba en vías de extinción, y el de la Iglesia en vías de consolidación. A partir de Constantino fue una lucha. Vamos a ver quién va a terminar aquí esta lucha. O sigue los de Augusto aquí en Occidente, ¿verdad? O sigue, o es Roma, este cuerno pequeño. ¿Qué decía la profecía? ¿Quién iba a vencer? El cuerno pequeño, la Roma. Sigue diciendo, Teodosio I, la página 36 de este libro, 379, 395, a finales del siglo IV, impuso a todos sus súbditos la religión católica. El emperador se plegaba a la doctrina de San Ambrosio, su severo director espiritual. El emperador está en la iglesia. Todavía no ha agarrado todo el poder. No sobre la iglesia. Mire esa frase. El emperador está en la iglesia, pero no sobre la iglesia. Ya iban agarrando la fuerza hasta que en el 538, mire, ya está lista la Roma de los Césares. Tenemos el campo abonado para reinar. Qué tremendo esto, ¿eh? Maravilloso. Hermanos, continúa. Pero no quiero abrumarte con tanta información. Pero sí quiero que quede bien claro esta parte histórica y quiero terminar con un documento que tú puedes buscar en internet. Y puedes chequear esto que yo acabo de decir. Ahora lo vamos a leer brevemente para terminar esta noche con esta parte. Te da falta hablar a parar contra el Altísimo. El próximo martes, si Dios quiere. Usted pone historia del liberalismo en internet, de Wikipedia, enciclopedia libre. Y allí comienzan la historia del liberalismo, se tiene por la mayor parte de los últimos 4 siglos, a partir de la Revolución Inglesa, bueno, y comienza una cantidad de cosas allí en la introducción. Y en la, como se dice, el índice, el preludio, los orígenes de lo que va a ser el liberalismo, en el preludio, yo quiero que se llama, véase también, Edad Media. Oiga esto es secular y dígame si no confirma la profecía. Dice, después de siglos de dominación, el Imperio Romano en el año 476 irrevocablemente se dividió. La parte oriental del mundo romano se convirtió en el Imperio Bizantino y la parte occidental se fracturó en una serie de reinos, los 10 dedos, ¿verdad? Que en conjunto representan una sombra del águila romana antigua. Sin embargo, a pesar de estos enormes cambios geopolíticos, una constante permaneció para dar a Europa una cierta sensación de unidad y estabilidad. ¿Qué fue eso? Para darle a Europa una sensación de unidad y estabilidad. El cristianismo, originalmente insultados como una secta marginal, los cristianos fueron perseguidos durante siglos después de la muerte de Jesús. Pero pronto se extendieron de manera eficiente en todo el imperio a pesar del acoso constante por parte de las autoridades romanas, apelando especialmente a los pobres y a aquellos en la parte inferior de la escala social. Cuando Constantino integró a los cristianos a la vida romana en el siglo IV, a partir del 313 después del nacimiento de Cristo, cuando cesó la persecución de los cristianos, el escenario estaba listo para la eventual dominación de la religión cristiana. Hermanos, estamos inventando los adventistas el séptimo día. Estamos equivocados en la interpretación profética. ¿Ah? La historia nos confirma el presente y nos asegura el futuro. La historia bíblica, la historia que el mundo revisa, confirma
la palabra de Dios. Y esto sigue y termina con la segunda venida de Cristo. Te lo repitieron en Daniel 2, me lo repitieron a mí, y ahora en Daniel 7. Estamos utilizando textos paganos, textos seculares de historia universal para confirmar que Cristo viene a esta tierra y que tú que me estás viendo y yo que estoy aquí con mi familia, tengo que prepararme. Cristo viene pronto a esta tierra. Todo no tiene sentido si es simplemente, vamos a contar una historia. Ay, qué chévere, yo me sé esto en memoria. No, hermano, las piedras hablan y dicen que Cristo viene. Lo que tengas a la mano, si es profesional, no profesional, artesano, dele parejo, trabaje, teniendo la perspectiva clara que el Señor viene pronto a esta tierra y todos sus talentos úselos para el servicio de la humanidad, para que Cristo venga más pronto a esta tierra. No tenga más cruzar de brazos para que venga Cristo. Yo no voy a hacer nada. No, no, no. Ahora es cuando más tenemos que servir, ayudar, trabajar por los seres humanos, ayudar a los que necesitan, a los intelectuales, darle a conocer este asunto, que no es un dogma más de una religión que sale por ahí hablando bobería. Es la Biblia coincidiendo con la historia. Sigo leyendo, perdóname que esto lo pone a uno chévere, ¿no? El escenario estaba listo para la eventual dominación de la región cristiana. Si bien el Imperio Romano se hundió y se dividió, el cristianismo se arraigó suficientemente. Si bien el Imperio Romano, ¿qué le pasó al Imperio Romano? Está el cuerno pequeño. Si bien el Imperio Romano se hundió, dice aquí, y se dividió, ¿verdad? Se hundió, ¿verdad? Se fue hundiendo, el cuerno pequeño llegó, tomó dominio sobre esto, se hundió, se acabó la Roma pagana y quedó entonces sobre ella la Roma pontificial. Si bien el Imperio Romano se hundió y se dividió, el cristianismo se arraigó suficientemente en el tejido de la sociedad para sobrevivir el caos sociopolítico que caracterizó ese periodo. Hermano, y bueno, ahí te sigue viendo entonces los protestantes, el rollo allí, que esto, que el otro. Pero lo bonito de esto que estamos analizando hasta este momento es cómo Dios permitió que Daniel pusiera su atención en esto, porque realmente esto era muy diferente. Y esto que no hemos hablado todavía de la guerra de los santos, esa otra parte que viene a partir de Daniel 7, 25. ¿Verdad? Y hablará palabra contra el Altísimo, después que se narró, y los 10 cuernos significan que de aquel reino se levantará 10 reyes, y tras ellos se levantará otro, el cual será diferente de lo primero, y a 3 reyes derribará. Y ya en su plenitud, cuando agarra el poder, ya estamos viendo, ¿verdad? Que no hay duda, el cuerno pequeño es nada menos y nada más, surge, en otras palabras, de la Roma política. Esto es lo que quiero que quede bien claro, porque de ahí en adelante es más fácil todo. No es que uno esté inventando, la tiene que agarrar con la Iglesia Católica. No, no, no. Es que históricamente lo que surgió después, que Roma política estaba allí ya dividida por los pueblos bárbaros, lo que le va a dar sustancia y poder a esa Roma, porque no es que se va a terminar físicamente, eso existe hasta hoy en día físicamente, y otros estados que gobernaba Roma, quien va a agarrar la rienda después que cae el Imperio Romano, manejado, dirigido por estos monarcas de los Césares, Augusto, como decía el historiador, es este nuevo imperio que va a agarrar fuerza a partir del 538 después del nacimiento de Cristo, cuando ya ninguna tribu bárbara se le opone. En el 508, un dato para que ustedes vean, Clodoveo de los francos, de Francia, ese bárbaro, se bautizó dentro de la iglesia y se convirtió en el brazo político, militar, para que las otras tribus arrianas que se oponían, o los otros pueblos que querían oponerse a la Roma pontificial, fueron sometidas. Y ahí quedó, ya se iba, como se dice, poniendo la cosa bien chévere para esta gobernanza total sobre el Imperio Romano Occidental y luego su influencia en el oriental, el Imperio Bizantino, se consolidara cada día más y más. ¿Qué pasó en 538? Ya no había opositores que se opusieran a este reinado y se declaró ya en el 532 Justiniano religión oficial para todo el imperio, la Iglesia Católica, Apostólica y Romana. Y de allí ya usted sabe el desastre que ocurrió con la Edad Media. Hermano, esto nos dice que Cristo viene pronto. Ya analizando la última faceta de la bestia espantosa del reino de Daniel, que tiene que ver con Roma, la bestia horrible y espantosa. Porque una vez que ya esto políticamente se acabó, pero esto que está aquí va a agarrar, aquí van a quedar 7, ¿verdad? Que quedaron en aquella época, pero
y luego esto va a ser guerra contra los santos, luego viene un juicio, y luego este mismo cuerno pequeño que está aquí, ya para la época actual, lo vamos a ver otra vez en Apocalipsis 17, y este cuerno pequeño, como dice Apocalipsis 13, ¿no? Todo el mundo se va a maravillar, y al igual como con la Roma de Augusto, la Roma de los Césares, gobernó el mundo conocido, ellos pretenden gobernar el mundo conocido antes de la segunda venida de Cristo. Y de allí esa gran alianza política religiosa comandada por este señor. Y en vez de Clodoveo, va a ser los Estados Unidos de Norteamérica la que va a hacer posible que todos se sometan a este orden mundial que terminará con la segunda venida de Cristo. Detalle, seguimos el próximo martes. Dios nos prepare, Dios nos aliste para muy pronto estar capacitado con el poder del Espíritu Santo para ser ciudadano de ese reino que está preparado para que usted que me está oyendo, hermano, amigo que me está oyendo, y yo que estoy hablando aquí con mi familia, podamos estar allí por la eternidad. Dios bendiga a su iglesia y a todos los que pusieron atención por el Espíritu a este estudio. Y seguimos el martes con la ayuda de Dios con Daniel 7.